Lo que vemos recién es parte de lo que ha dejado esta séptima jornada de ataques, ahora con un ataque de Irán sobre un hospital israelí, mientras sigue la tensión y la incertidumbre también de qué manera va a responder Estados Unidos. Carlos Greitz, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿De qué manera podría involucrarse eventualmente Estados Unidos? Ya vamos a hablar de eso, pero aquí están las imágenes de lo que ocurrió en el centro médico Soroka, en la ciudad de Beersheba. Esto es un suburbio al sur de Tel Aviv. Allí hay entonces una serie de elementos que, perdón, al sur de Israel quiero decir. Hay elementos que hacen pensar que claramente hubo también algún ataque que sobrepasó nuevamente las defensas aéreas de Israel. Esto es algo importante porque se ha estado comentando durante todos estos días cuán capaz ha sido el sistema de defensa aérea israelí, que no es necesariamente este domo de hierro, sino son otros los sistemas de defensa que deben repeler los ataques desde Irán, aquellos de más distancia. Nuevamente han sido filtradas esas defensas y han llegado a este centro médico con al menos 40 personas heridas. Dan algunos misiles directamente al ala quirúrgica del hospital en el 5º piso, destroza el techo, causa daños estructurales y afortunadamente los civiles que estaban allí, pacientes, muchos de ellos, alcanzaron a escapar porque las sirenas sonaron antes y pudieron evacuar parte de esa ala quirúrgica, no la totalidad, y ahí es donde están los 40 heridos. Sí, tú decías, Carlos, que claro, lo que está ocurriendo con los sistemas de defensa, en específico el sistema interceptor Arrow, que es el que puede interceptar misiles de largo alcance y que según el Wall Street Journal en Estados Unidos se estaría quedando sin reservas de misiles. Y que claro, aquí se ha dicho que Estados Unidos también está preocupado por esta situación, porque estamos hablando aquí de misiles que son fundamentales para la defensa de Israel en estos momentos. Probablemente Israel va a pedir más ayuda en ese sentido a Estados Unidos. Recuerden que los sistemas de defensa operan de esta manera, ¿no? Son misiles que desde tierra detectan el movimiento que realiza, la ruta que realiza cada uno de los misiles de ataque y van y lo interceptan en el aire. Vamos a revisar declaraciones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que obviamente además de decir que van a seguir respondiendo con fuerza a Irán, establece también la necesidad de un apoyo de Estados Unidos. Revisemos. Atacan a civiles porque son un régimen criminal. Son los antiterroristas del mundo. Quieren tener turismo nuclear, lo que someterá al mundo entero al chantaje nuclear y utilizarían esas armas. Es lo que el ayatollah Khomeini dice que haría. Usaría esas armas para borrar a Israel del mapa. No lo hará. No se lo permitiremos. Hubo también un ataque aéreo sobre Holon, una ciudad también donde un edificio residencial en Israel también sufrió varios daños. Y a propósito de lo que tú mencionabas, Estados Unidos, ¿ingresa o no ingresa? ¿Se involucra o no en este conflicto? Es la gran pregunta. Hasta ayer había jugado el gol misterio, decía nadie sabe en realidad lo que haré, pero hace instantes, y citando un mensaje de Donald Trump en la Casa Blanca, la secretaria de prensa, Caroline Leavitt, ha dicho a un grupo de periodistas que estaba allí, que le preguntaban finalmente esto, ¿no?, si Donald Trump tenía o no la intención de involucrarse, dijo que basándose en el hecho de que hay una posibilidad sustancial de negociaciones que pueden o no tener lugar con Irán en un futuro próximo, Donald Trump ha dicho: voy a tomar mi decisión de ir o no a este conflicto con Irán en las próximas 2 semanas. Dentro de las próximas 2 semanas habría una decisión de Donald Trump. Ese es el plazo que se ha impuesto el presidente de Estados Unidos. Claro, y desmintieron algunas versiones que habíamos escuchado ayer, Carlos, de la prensa estadounidense, que decían que Donald Trump ya habría aprobado la idea de intervenir directamente en Irán, pero que no había dado todavía la orden para ejecutar esa acción a la espera de ver si es que podía haber alguna respuesta por parte de Irán. Pero claro, ahora después de estas declaraciones es otro aspecto que nuevamente reiteraron desde la Casa Blanca, es decir, que siguen todavía con la puerta abierta a las negociaciones, aunque la condición que han puesto desde Irán para sentarse a dialogar es que
terminen los ataques por parte de Israel, que es algo que por ahora no se ve que vaya a ocurrir. Claro, el Wall Street Journal había citado fuentes de la Casa Blanca diciendo que tenía la decisión ya aprobada, pero no había entregado esa orden. Estábamos viendo imágenes ahora recién también de otros ataques que más temprano Israel propinó a una central, a un reactor de agua pesada en Arak. Ahí está el video que las fuerzas israelíes difunden también con su mensaje, con la intención también de mostrar, dicen las fuerzas israelíes, cómo era este reactor de Arak, que ha sido destruido en parte al menos por más de 40 objetivos militares disparados sobre Irán. Ese es uno de los ataques que ha dado a las defensas de estos reactores nucleares, sumado también a los ataques que se han ido perpetrando en varios días sobre otros objetivos nucleares, no todos con el mismo éxito. Pero además de este ataque sobre este reactor en Arak, el ejército israelí también difunde este video donde se muestran ataques a diversas infraestructuras militares, destruyendo también, dice Israel, 5 helicópteros de ataque en una ciudad que se llama Kermanshah. Estos son todos videos que difunde, que entregan las fuerzas de defensa israelí, obviamente para dar a conocer cuál es la acción que están tomando en el territorio iraní y especialmente en Teherán, donde sabemos que también han muerto algunos civiles. El ministro de Defensa, Israel Katz, temprano por la mañana, había comparado a Ali Khamenei con ni más ni menos que Adolf Hitler en estos términos. Veo la situación que Khamenei es el Hitler moderno. El hombre ha sido la cabeza de un poder durante décadas. Tiene una gran influencia ideológica y la utiliza. Y dice que está a favor de destruir Israel. Y utiliza todos los recursos, incluso a expensas de su propio pueblo en aras del objetivo. Sí, hay una declaración además en la que dice que Ali Khamenei no debería existir, y eso también abre ahí la duda de qué es lo que está buscando Israel, si es que efectivamente eliminar el programa nuclear de Irán o incluso ir más allá y buscar un cambio de régimen. ¿Cuánto más avanza finalmente Israel en esas intenciones? Que es lo mismo que ha ocurrido, por ejemplo, y que se han preguntado a la comunidad internacional en el Líbano y en la propia Franja de Gaza cuando buscaban eliminar a la cúpula de Hamás, pero finalmente terminan también aniquilando toda la zona de la Franja de Gaza, también con la consiguiente muerte de civiles, mujeres, niños en ese lugar. Hay un nuevo registro del bombardeo a la sede de la televisión pública de Irán, este bombardeo israelí. Ahora se ve desde el interior. ¿Se acuerdan que había una transmisión donde había una conductora que escapaba en medio? Ahí está, del aire. Claro. Ahí está. Ahora hay imágenes de las oficinas, ¿no? La sala de prensa, la redacción. Finalmente murieron 3 personas en la radio y televisión de la República Islámica de Irán, la IRIF, en Teherán. Y ustedes ven allí el switch que ya quedaba con solo prácticamente una persona. Es como que nuestro editor, Daniel Molina, se quedara allí en ese lugar solo. Imagínense ustedes, terrible, ¿no? Es impresionante lo que ocurrió en ese lugar porque además las bombas que cayeron sobre esa zona no se sabía exactamente si se llegaban durante mucho rato a la zona de los estudios mismos o iban a algunas bodegas donde supuestamente Israel había informado que habría material específicamente de la Guardia Nacional de Irán. La estrategia que decía Israel seguir en el canal de televisión para atacarlo era que no estaba siendo utilizado solo como un canal de televisión, sino también como un almacenaje militar. Además de eso, decía Israel que difundía información que tenía que ver con la propaganda, ¿no?, iraní, que obviamente para Israel también era algo de perjuicio. Ahí está de nuevo la imagen, ¿no?, la conductora, y este video que además se ha viralizado a nivel mundial. La cadena retomó sus transmisiones después de poco rato, y eso también llamó la atención. ¿Cómo podía Irán finalmente con la televisora pública en ese estado seguir transmitiendo? Claro, había imágenes de periodistas de la televisión estatal que estaban afuera del edificio en llamas tratando de transmitir y de relatar además cómo había ocurrido ese último ataque. Había un periodista que también se viralizó la imagen desde una colina justo al lado de la estación de televisión. Vamos a revisar declaraciones de Vladimir Putin, porque recuerden que el mayor temor que existe en este instante es que este conflicto entre Israel e Irán se extienda
extrapole a otras potencias. Irán siempre ha tenido en Rusia a un aliado permanente que le suministra también cierto poderío militar. Irán también le ha entregado drones, recuerden ustedes, a Rusia para que ataque Ucrania, pero esta relación aparentemente no está tan fluida en este instante, y por eso es que es bueno también escuchar a Vladimir Putin para saber en este instante cuál es su postura. Ayer, por primera vez desde que inició Israel el ataque contra Irán, y luego también Irán contraatacó, recién allí Vladimir Putin habló de esta manera. En este contexto, me parece que sería correcto que todo el mundo busque formas de poner fin a las hostilidades y encontrar maneras para que todas las partes en este conflicto lleguen a un acuerdo entre sí con el fin de garantizar tanto los intereses de Irán, por un lado, para sus actividades nucleares, incluidas las actividades nucleares pacíficas, por supuesto, me refiero a la energía nuclear pacífica y al átomo pacífico en otras áreas, así como para garantizar los intereses de Israel desde el punto de vista de la seguridad incondicional del Estado judío. En cronología entonces, primero Israel ataca la central de Arak durante esta madrugada. ¿Por qué? Porque dicen que allí se convierte plutonio y hay actividad nuclear que tiende a ser propicia para las armas nucleares en este instante. Con ese pretexto destruyen prácticamente toda esta central de agua pesada de Arak, y luego de eso Irán responde con misiles, con envío aéreo que llega directamente a este hospital en el sur de Israel y que ha dejado también a todo ese gran hospital destruido. Es quizás el día más intenso en términos de actividad armamentística de los últimos 4 que hemos vivido, en el total de 7 desde que se inició este conflicto. Claro, cuando ya esta noche, a partir de esta madrugada, ya se va a cumplir una semana desde el inicio de estos ataques, ¿no? Habrá que ver entonces cómo continúa. Ya sabemos que además Donald Trump se ha dado 2 semanas de plazo para decidir e informar al mundo cuáles son sus pasos a seguir y si se pliega o no a la solicitud de Israel de atacar con fuerza a Irán. Vamos a otros temas, Carlos.